tardes. Nuestro grupo está conformado por Méndez Diana, Méndez Humberto, Nelson Samia, Nevado Clemente y Niño Cristian. Nosotros les hablaremos sobre la hormona gastrina, la cual es una hormona es una hormona peptídica, la cual estimula la secreción de ácido gástrico por parte de las células parietales, que son las células que recubren la pared del estómago. Esta es liberada por la célula G, que se encuentra en el antro pilórico y en la porción distal del duodeno. Ahora, decimos que el gen de la gastrina está localizado específicamente en el brazo largo del cromosoma 17. Químicamente, como se dijo, la gastrina es una hormona peptídica, de forma lineal, producida por las células G del duodeno y del antro pilórico del estómago. La hormona es liberada de la corriente sanguínea teniendo como célula blanco a las células parietales del estómago, que son las que recurren a la pared de este. Esta puede encontrarse básicamente en tres formas, las cuales denotaremos más tarde. La gastrina se libera en respuesta a varios estímulos, entre los cuales están la distensión del estómago, la estimulación vagal, la presencia de proteínas parcialmente digeridas, en especial aminoácidos, y la hipercalcemia. Por el contrario, la gastrina deja de liberarse o inhibe su secreción por la presencia de ácido clorhídrico secretado en el estómago y por la acción de hormonas como la somatostatina, la secretina, el péptido gástrico inhibidor o el péptido intestinal vasoactivo. Estas forman parte de un grupo de hormonas hidrosolubles que se unen a receptores específicos de membrana plasmática de la célula blanco. Además, se comunican con procesos metabólicos intracelulares por medio de las moléculas intermediarias o segundos mensajeros, que se originan como consecuencia de la interacción entre el ligando y el receptor. La gastrina entonces utiliza el calcio iónico como segundo mensajero, además de también utilizar como segundo mensajero los metabolitos de fosfoinositidasas complejas intracelulares. No necesita proteínas de transporte y tiene una vida media plasmática bastante breve. Como se dijo anteriormente, existen tres tipos o tres formas de gastrina. Eh, Todas estas formas vienen principalmente de su precursor, que es la preprogastrina, y estas al final terminarán en tres isoformas. Pero una vez que la preprogastrina es llevada al retículo endoplasmático, este péptido se divide y se forma la progastrina, la cual por una serie de procesos enzimáticos es dividida hasta constituir las isoformas de gastrina, las cuales son las siguientes: la gastrina 34, que es también llamada gastrina grande, el cual posee 34 aminoácidos; la gastrina 14, también llamada minigastrina, que posee 14 aminoácidos; y la gastrina 17, llamada gastrina pequeña, que posee 17 aminoácidos. Cada una de estas terminaciones numéricas de esta forma de gastrina se debe a la cantidad de aminoácidos que ésta posee. Con respecto a la estimulación de la secreción ácida por la gastrina, es decir, a la secreción de ácido clorhídrico, debemos decir que la gastrina es una hormona secretada por las células de gastrina, también llamadas células G, que se encuentran en el antro pilórico o en la porción distal del duodeno, las cuales, por cierto, la gastrina es un polipéptido, como ya se dijo, grande en su forma de progastrina, las cuales, por supuesto, por el medio de las reacciones enzimáticas por las cuales este pasa, se va a dividir básicamente en dos formas que va a ser secretada, que son la gastrina grande o gastrina 34 y una forma que es la gastrina 17 o gastrina pequeña, la cual siempre va a estar en una cantidad mucho más abundante que la gastrina 34. Ahora, cuando los alimentos que contienen proteínas llegan a lo que es el antro pilórico, esto ejerce un efecto estimulador especial y directo sobre lo que son las células G, las células de gastrina, las células productoras de gastrina. Estas liberan gastrina en la sangre, la cual es transportada hacia las células enterocromafines. La mezcla energética de los jugos gástricos transporta de inmediato la gastrina hacia las células del cuerpo del estómago, provocando la liberación directa de histamina a las glándulas oxínticas profundas. La histamina actúa con rapidez y estimula la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. La secreción de gastrina es máxima a un pH de entre 5 y 7 y mínima a un pH de 1. También estimula la secreción de un pepsinógeno, de un factor intrínseco y de la hormona secretina, e incrementa la movilidad muscular y el flujo sanguíneo del estómago. Ahora podemos ver que la gastrina, por supuesto, tiene un proceso de retroalimentación. Principalmente vamos a decir que la gastrina, por supuesto, como se nombra anteriormente, incrementa su secreción debido a diversos estímulos. Primero que todo por impulsos parasimpáticos que llegan al nervio vago y estos, por supuesto, llegan hacia el estómago. La disminución de la acidez en el estómago, la distensión del antro pilórico y la presencia de proteínas no digeridas, especialmente aminoácidos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Básicamente todos estos procesos van a incrementar la secreción de gastrina por medio de la célula G, y esta va a dar sus efectos como la motilidad gástrica, la producción de ácido clorhídrico por las células parietales, el trofismo del epitelio, aumenta la circulación estomacal.
Ahora, esta producción de ácido clorhídrico, especialmente por el cambio de pH que se sufre una vez que llega a ser mucho mayor, hay una retroalimentación negativa hacia las células G, las cuales estas por supuesto van a dejar, o no completamente dejar, sino que va a haber una inhibición en la producción de gastrina. Ahora nos conseguimos que esta secreción gástrica, por supuesto, la cual tiene que ver específicamente con lo que es la secreción de gastrina y del ácido clorhídrico, pasa por ciertas fases. Primero que todo, una fase mental, o también llamada fase cefálica. Esta ocurre antes de la entrada de los alimentos, sobre todo durante la ingestión. Esta se debe a la visión, al olor, al tacto o al gusto de cualquiera de los alimentos, es decir, que mientras mayor sea el apetito, más intensa va a ser la estimulación. Las señales nerviosas que esto provoca se originan en la corteza cerebral y en los centros del apetito. Estas señales se transmiten hacia los núcleos motores dorsales del nervio vago y luego posteriormente hacia el estómago, y estas aportan aproximadamente un 30% de la secreción gástrica. Luego nos conseguimos con la fase gástrica, que es ya cuando el alimento llega al estómago, ocurriendo así un proceso de excitación, principalmente por los reflejos vagales largos, por los reflejos entéricos locales y por un mecanismo de gastrina y estimulación de gastrina y histamina. Estos mecanismos estimulan la secreción del jugo gástrico mientras los alimentos permanecen dentro del estómago y representa aproximadamente un 60% de la secreción gástrica. Y por último conseguimos con la fase intestinal. Recuérdense que, como se dijo, la gastrina no solamente es producida por las células G que se encuentran en el antro pilórico, sino también en la porción distal del duodeno. Eso quiere decir que perdón, la porción próxima del duodeno, que es el intestino, es decir, que cuando este alimento llega a la porción proximal del duodeno, esta induce una secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico debido a la secreción de gastrina por la mucosa duodenal, y este representa el 10% faltante de la secreción de gastrina. Ahora nos conseguimos con el proceso de señalización por el cual pasa la gastrina dentro de la célula parietal, que es su célula blanco. Ya como sabemos, la gastrina existe en varias formas, incluyendo su precursor, la progastrina, y las gastrinas amidadas, que son las gastrinas 34 y 17. Todas estas formas llegan y se enlazan al receptor de colecistoquinona B, que va a ser básicamente lo que es el receptor de la gastrina, el cual este receptor pertenece a la familia de los receptores acoplados a las proteínas G, que como ya sabemos, las proteínas G poseen tres subunidades: una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Unida a esta subunidad alfa, podemos conseguir una molécula de GDP. Por lo tanto, al ver nosotros la molécula de GDP en la proteína G, podemos concluir que la proteína G está en su forma inactiva. Por cierto, la proteína G está unida al receptor de membrana de la gastrina en el ASA3 de las alfa hélices 5 y 6. Ahora, cuando hay una interacción como tal de lo que es la proteína G, la gastrina, con el receptor de colecistoquinona B, este va a provocar un cambio conformacional dentro de lo que es la proteína G, haciendo que el GDP de la subunidad alfa se desplace por un GTP, activando la proteína G, la cual a su vez activa módulos de señalización, pero principalmente a uno en específico, a una proteína de membrana llamada fosfoinositidol fosfolipasa C gamma 1, esta que está aquí, la cual se encarga de la hidrólisis de lo que es la fosfatidinilositol 4,5 bifosfato. Por supuesto, una vez que la proteína G fosforiliza a esta fosfolipasa C gamma 1, esta va a quedar, por decirlo así, activa, y esta va a dar como tal, o se va a encargar, como ya se dijo, de la hidrólisis de la fosfatidinilositol 4,5 bifosfato a dos compuestos, al diacilglicerol y al trifosfato de inositol. Ahora, estos compuestos son considerados como tal los segundos mensajeros de esta hormona. Ahora, el trifosfato de inositol puede aumentar las concentraciones de calcio citosólicas al activar canales de trifosfato de inositol sensibles tanto en la membrana celular como en las membranas mitocondriales y el retículo endoplasmático. Ahora, el diacilglicerol como segundo mensajero activa a la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C cataliza la fosforilación de muchos sustratos intracelulares, incluyendo enzimas, pero además esta también activa el canal de calcio situado en la membrana plasmática. Por lo tanto, va a haber una concentración en el medio intracelular mucho mayor de calcio, y aquí es donde este calcio va a ser captado por la calmodulina, una proteína llamada calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina activa proteínas quinasas dependientes de calcio-calmodulina. Aunado a esto, el AMP cíclico activa la proteína quinasa A.
estas ambas proteínas quinasas activadas tanto por la calcio-calmodulina como por el AMP cíclico respectivamente fosforilan, y estas fosforilaciones son las que hacen que aumente la secreción de ácido, como se va a ver a continuación. Ahora, finalizados estos mecanismos y gracias a la liberación del calcio intracelular, se procede a la activación de las túbulovesículas de la célula parietal que se encontraban en reposo. Estas túbulovesículas no son más que sistemas de membranas especializados que se encuentran en la célula parietal del estómago. Ahora, estas túbulovesículas van a ser activadas por medio de fosforilaciones. Eh, las fosforilaciones, por supuesto, que ya antes fueron mencionadas, y estas se van a fusionar para formar ahora canalículos secretores, que son básicamente canales mucho más grandes, los cuales comunican a la célula parietal en su porción apical con lo que es ya la pared interna del estómago. Ahora, em, luego, estas que están aquí, estos canalículos secretores, contienen una enzima, una ATPasa, que es llamada hidrogenión potasio ATPasa, la cual se encarga de un contratransporte, que este contratransporte también es llamado bomba de hidrogeniones gástrica. Ahora, por medio de la liberación de calcio, estos canalículos secretores aumentan de tamaño. Ahora, el contratransporte se da básicamente entre lo que son tres compuestos, que son el potasio, los hidrogeniones y el cloro. ¿Por qué el cloro? Ya se verá posteriormente. Ahora, va a haber un intercambio principalmente de lo que es los hidrogeniones por el potasio. Es decir, los hidrogeniones van a ir al medio extracelular, es decir, adentro del canalículo secretor, y el potasio va a entrar hacia el medio intracelular. Ahora, también hay una salida de iones de cloro, porque son iones opuestos, es decir, que se dan básicamente por un gradiente de concentración, es decir, para mantener la electroneutralidad de la célula. Ahora, esto básicamente va a liberar ácido clorhídrico. Mediante los canalículos secretores llegan hasta la membrana vasolateral de la célula parietal para mantener un pH intracelular. Ahora, hay respuestas que pueden ser generadas, básicamente una respuesta que puede ser generada eh, por lo que es la gastrina, o por el aumento de gastrina, básicamente, ya que anteriormente se dijo que su nombre lo indica, esta hormona por supuesto actúa a nivel gástrico, pero es importante que se sepa qué estímulos generan o qué estímulos reducen la liberación de esta hormona. Básicamente los factores que nosotros tenemos que generan la liberación de la gastrina, básicamente el aumento de la de que se secrete gastrina, va a ser la distensión estomacal, la estimulación vagal mediada. Esta es mediada por la bombecina de neurocrotina o el GRP, y la presencia de proteínas parcialmente digeridas, especialmente aminoácidos, y por supuesto la hipercalcemia. Ahora también hay factores que van a reducir la liberación de gastrina. Básicamente este va a ser la presencia del ácido clorhídrico secretado en el estómago y la acción de ciertas hormonas, como ya se mencionó antes, como lo son eh, la somatostatina, la secretina, el GIP, el VIP, el glucagón y la calcitinonina. Ahora, nos conseguimos que hay una respuesta que puede ser generada específicamente por la gastrina 17, ya que esta actúa estimulando la secreción gástrica de ácido para posteriormente convertirse en una enzima que hidroliza a las proteínas de estómago denominadas pepsina. Tiene una acción trófica sobre la mucosa del estómago e intestino, y finalmente influye con la secreción de insulina cuando hay una alta ingesta de proteínas. Entre las principales funciones de la gastrina se encuentran estimular la secreción de agua y electrolitos en el páncreas, el hígado, en las glándulas de Bronner, y estimular la secreción enzimática del estómago y el páncreas. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición. Esperamos la hayan disfrutado.